me iba a decir a mí que soñaba con el mar, que en un maldito pantano, ay, 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 mi pasaje. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me. Hasta la primera mitad del siglo XX, los pueblos aragoneses contaban con una nutrida población y estaban llenos de vida. Stars fall from the sky. Muchos pequeños municipios contaban con médico, tiendas, talleres de artesanos y casi todos ellos tenían escuela. They long to be close to you. A mí me interesan mucho las escuelas. Yo creo que las escuelas son espacios proyectados permanentemente hacia la vida. Y no hay quizá una escena más desoladora que ver una escuela vacía. Una escuela donde ha habido tanta vida, donde los niños han soñado el futuro, donde se oyen las risas, donde ha estado llena de juegos. Y por eso a veces cuando contemplo fotografías de escuelas abandonadas, de escuelas que ya no tienen nadie que juegue en sus patios de recreo, ni nadie que recite las tablas de multiplicar, pues me pregunto qué fue de aquellas personas que allí vivieron, ¿no? Normalmente no hay escuelas porque los pueblos pues han cambiado a lo mejor la forma de vida, ya no hay recursos, la gente se va y a veces se terminan abandonando los pueblos. Una cuestión indudable que se ha vivido prácticamente en todo Aragón, sobre todo en las zonas rurales, ha sido la despoblación. Yo cada vez que veo la lista, incluso de pueblos que no ha sucedido aparentemente nada extraño, y ves el pueblo de mi madre, que es de la comarca de Calatayud, pues cuando éramos pequeños, años 60, 1.100 habitantes, ahora malamente llegan a 400. This is to end in fire, then we should all burn together. Watch the flames climb high into the night. Pero claro, no ayudó absolutamente para nada una pretendida modernización. Claro, en aquella época decían hay que regar para poder cultivar las Bardenas, Monegros, muchas otras zonas. Entonces, una de las maneras era, evidentemente, almacenar agua. Tú almacenas agua, luego haces canales y se riegan. Claro, el problema fue después de la Guerra Civil, cuando prácticamente fue una cuestión de gobierno, de país. La famosa la pertinaz sequía. Como había pertinaz sequía, malísima la sequía. Entonces, manera de acabar con ella, pues nada, se pone un muro en mitad de un paisaje y se llena de agua. Y luego, pues el clásico también, queda inaugurado este pantano, que eso quedaba muy bien en el nodo, toda la gente aplaudiendo. En los años 60, pueblos prósperos de Aragón, con una población numerosa, pues se vieron forzados de una manera drástica por las políticas hidráulicas, las construcciones de pantanos, a abandonar los pueblos donde habían nacido, crecido y donde habían vivido ellos y sus antepasados. Es el caso de Fayón. I have run through the fields only to be with you, only to be with you. I have run. Fayón, en el año 67, fruto de la construcción del embalse de Ribarroja, pues los vecinos del pueblo de Fayón tuvieron que abandonar, además precipitadamente, porque el pueblo se inundó sin avisar. Pues recuerdo el testimonio de una señora que me decía que su madre perdió el habla, estuvo sin hablar un tiempo de la impresión y del hecho tan dramático que le supuso. La verdad es que fue un drama, sobre todo por ese aspecto de, sin haber avisado siquiera, tener que pues, dejar todos tus recuerdos y todo tu pasado pues allí, bajo las aguas.
Muchos vecinos todavía hoy, 52 años después, recuerdan o tienen sueños del pueblo viejo, del pueblo inundado. Claro, detrás había otros intereses. Estaban los intereses de las eléctricas. Yo siempre alucino cuando uno de los últimos nobles que se nombraron en el siglo XX en España fue el conde de Fenosa. Entonces dicen, anda, igual que las eléctricas, ¿no? Precisamente, lo llenó todo de pantanos, pues contraprestación, a darle un condado. Y yo recuerdo casos, por ejemplo, el Jánovas, quizá es uno de los más demenciales, porque claro, expropiar pagando malamente. La gente, también nos tenemos que hacer la idea. O sea, tú te vas de tu casa donde tienes tus terrenos, te dan un dinero insuficiente y ¿a dónde te vas? A empezar de cero. Kiss me underneath the mistletoe, oh, oh. Look out the window, all we see is snow, oh, oh. We can't even open the door, and that's alright with me. Well, that just means that we're together by the fireplace. A little more, I look at you, a glow upon your face. That's just what Christmas should be. Conocemos las historias de Jánovas, de personas a las que les quitaban la energía eléctrica, les volaban el puente para que no pudieran salir, no les dejaban cultivar, les destrozaban los cultivos. Yo de Jánovas tengo un recuerdo muy personal, y es porque en el año 1991, cuando hice una travesía de Aragón en bicicleta, empecé en Ordesa, y el primer día iba buscando caminos para evitar en la medida de lo posible desplazarme por carretera, evitar el tráfico. Entonces lo primero que yo me encontré en Jánovas en agosto de 1991 fue el cementerio. Me asomé y me llevé una sorpresa porque las tumbas habían sido profanadas. Entonces en los nichos se habían roto las lápidas y se veían féretros, además destapados, se veían restos humanos, se veía ropa, y aquello la verdad es que me impactó mucho. I feel like I've been locked up tight for a century of lonely nights, waiting for someone to release me. Luego volví muchas veces por Jánovas, pero cuando repetí el viaje en bicicleta 25 años después, me encontré con justo lo contrario. Volví a aparecer por el mismo camino, el cementerio ya estaba arreglado, se habían recompuesto las tumbas, los nichos estaban con sus lápidas, había flores, estaba cuidado. Y luego lo que más me impactó fue que ya dentro del pueblo, aunque seguía la mayoría del pueblo dinamitado, me encontré a dos trabajadores rehaciendo las antiguas escuelas como local social para las personas que están intentando que Jánovas vuelva a tener vida. Además me impresionó que el edificio que estaban reconstruyendo fueran las escuelas, porque recordaba muy bien lo que cuenta Mari Sancho Menjón en su libro Jánovas, víctimas de un pantano de papel, en el que cuenta cómo un empleado de Iberduero entra un día en esa escuela, dando una patada en la puerta, coge a la maestra de los pelos y la saca de los pelos y les dice que no quiere volverla a ver por allí, que todos los niños llorando. Es un suceso que impactó mucho a los pocos vecinos que quedaban entonces de Jánovas, y que ese edificio que sufrió una entrada tan violenta y tan significativa de lo que era querer acabar a toda costa con la vida en un pueblo, fuera el primero que se reconstruyó, la verdad es que me resultó muy emocionante. Con el tema de los pantanos hubo un detalle, una anécdota, una vez cuando yo hacía estudio de guardia, que me impresionó mucho, que me emocionó incluso. Yo, por no sé por qué circunstancia, había hablado un día de algún pueblo, había dicho un pueblo abandonado. Y al día siguiente llamó una oyente a estudio de guardia que procedía de ese pueblo y me dijo: Miguel, por favor, no digas pueblo abandonado, nosotros no abandonamos el pueblo, di pueblo deshabitado, porque a nosotros nos hicieron marchar, nos hicieron salir, nosotros no abandonamos nuestro pueblo, nos echaron de nuestro pueblo. En el caso de Jánovas, que van recuperándolo, como el de Lanuza, pues da mucha alegría, porque a veces eran las luchas de Goliat y David, ¿sabes? Y aquello, pues hay un fondo de injusticia. A mí no me cuesta nada ponerme en la piel de esas personas que el agua les inundó los cementerios donde reposaban sus antepasados. Yo soy de los que sé
que en los lugares no solamente estamos, sino que somos, y que nuestra identidad está muy relacionada pues, con la casa familiar, con el lugar donde nos bautizaron, en los sitios donde fuimos niños, donde fuimos jóvenes, donde nos enamoramos. Y hay muchas personas que las aguas de los pantanos, a veces sin reportar ningún bien para sí mismos, sino por planes de desarrollo, por grandes empresas hidrológicas, por fabricar electricidad que se iba lejos, pues fueron echadas de sus casas y de sus pueblos y de lo que era su historia. I'm a genie in a bottle, baby. Gotta wrap me the right way, honey. I'm a genie in a bottle.